Buenos días, somos estudiantes de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Santo Tomás. Hoy venimos a hablar de un tema de armónico conjugado en una materia variable compleja y a mostrar un ejemplo en base a esta materia y en base a nuestra carrera. Mi nombre es Sergio Cárdenas, mi compañero es Omar Sosa y vamos a hacer la presentación de nuestro tema. Mira, quiero la cara mía. Primero que todo les vamos a hablar acerca de la introducción del armónico conjugado. En primer lugar tenemos que en el análisis complejo juega un papel fundamental en el estudio de las ecuaciones en derivadas parciales y en muchos campos de la ciencia en las ciencias físico-matemáticas. En primer lugar, en las funciones analíticas es una herramienta fundamental en la solución de problemas con condiciones en la frontera para las ecuaciones de Laplace. Esto es debido a las conexiones que poseen las funciones analíticas en variable compleja con las funciones armónicas en variable real. Como objetivo general, determinar el campo eléctrico y encontrar si el campo es conservativo mediante la función de armónico conjugado y si diverge o no diverge en el campo. Este objetivo general es para resolver un ejemplo respecto al armónico conjugado con el campo eléctrico y así hacer alusión a variable compleja y a nuestra carrera, que por ejemplo es Ingeniería Electrónica. Teorema de funciones. Tenemos una función que tiene parte real como parte imaginaria, donde la función es analítica. Analítica es una función que quiere decir que es derivable en un entorno con respecto a un punto y tiene derivadas infinitas. Entonces también tenemos que la parte real y la parte imaginaria son funciones. Entonces, para que estas funciones sean armónicas deben cumplir con las ecuaciones de Laplace, donde las segundas derivadas de la parte real con respecto a x más las segundas derivadas con respecto a y de la parte real es igual a 0. Y en la parte imaginaria, con las segundas derivadas con respecto a x más las segundas derivadas de la parte imaginaria con respecto a y es igual a 0. Observa, tenemos un ejemplo que tenemos una función fx, y que es igual a 2x menos x a la 3 más x y a la 2 más la parte imaginaria que es 2y menos 3x al cuadrado por y más y a la 3. Primero que todo, para comprobar si es armónica debemos hallar las primeras derivadas de la parte real y la parte imaginaria de la función. Para comprobar si es armónica utilizamos las ecuaciones de Cauchy-Riemann que dicen que u de x es igual a v de y y v de x es igual a menos u de y. Tres. Armónica conjugada. Se dice que V, no vuelvo, siga así, Espera el cuadro. No lo pause, sígalo. Ahí está, siga. Armónico conjugado. Para que sea armónico conjugado tiene que cumplir unos parámetros. Uno, que sea armónica y que la función sea derivable en todo campo complejo. Y la segunda es que cumpla con unas condiciones que son con las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que esto quiere decir que cuando v de xy sea o pueda llegar a u de xy y ambas puedan cumplir la ecuación. Variable compleja, el armónico conjugado tiene aplicaciones en fluidos y en los campos eléctricos. Primero que todo, el armónico conjugado en fluidos determina la velocidad en un campo vectorial de la forma f igual a u de x, y más iv de x, y. Suponiendo que el fluido es irrotacional en campos conservativos, donde un campo conservativo quiere decir que no importa por dónde se vaya
el campo siempre va a llegar a un mismo punto sin gastar energía. Armónica conjugada en campos eléctricos. Esta es la función, las variables son las mismas que en X y Y. Acá las variables son ρ y θ, pero son invariantes en el tiempo. Esto quiere decir que son iguales. En este caso vamos a utilizar las mismas ecuaciones de Cauchy-Riemann, pero vamos a tener la variable que va a ser ρ, que va a ser 1 sobre el campo eléctrico. En la electrostática, el papel de la velocidad lo desempeña el campo eléctrico y puede derivarse a partir del gradiente de una función de potencial. En este caso tenemos el gradiente, el potencial eléctrico y el voltaje en este caso. Despejando eso podemos hallar el potencial y las variables que nos competen. La función de potencial, como ya sabemos, como está en variable complejo en X y en Y, aquí va a estar igual. Entonces vamos a hablar de las coordenadas rectangulares, en este caso es ρ y θ, y también vamos a hablar de las coordenadas polares. Vamos a hablar de las líneas equipotenciales y las líneas de flujo o líneas de ambas curvas que son familia. Entonces acá representamos la integral de línea. Esta integral de línea nos va a servir más adelante en un ejemplo que vamos a dar para explicar el campo conservativo y de dónde vienen las ecuaciones de campo eléctrico. Para nuestro primer ejemplo vamos a hallar el campo eléctrico y vamos a determinar si el campo es conservativo y no diverge por medio de la función de potencial, que es E de z igual a z a la 1/2. Primero que todo vamos a pasar esta función a coordenadas polares, donde nuestra función queda igual a g de z igual a la raíz de r, que ρ es la magnitud del campo eléctrico, por Euler a la i θ dividido en 2, donde θ es la fase del campo eléctrico. Primero que todo, para hallar ρ, sabemos que ρ es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. Resolviendo la raíz, tenemos que ρ a la 1/2 es igual a x al cuadrado más y cuadrado. Para poder determinar el campo conservativo, tenemos la ecuación de campo eléctrico, la cual mi compañero dijo que ρ la teníamos expresados en función de x y de y. Fuimos a la integral de línea, la cual la vamos a mostrar de un punto a otro punto. Cuando un campo es conservativo, es que no importa el camino que coja, siempre y cuando haya campo eléctrico. O sea, eso va a ser igual. Eso es cuando es conservativo. Cuando no es conservativo es cuando no hay campo, pues por ende no va a ser igual por el camino que llegue. Entonces, nos dicen esta ecuación, lo tenemos en forma polar, la cual sabemos que por variable compleja, una propiedad de Euler a la i θ, podemos llegar a cosenos y senos, que es esta. Después llegamos a las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que la tenemos, que es esta. Cuando cogemos la forma real, la parte real y la parte imaginaria, y en este caso se va a derivar con respecto a la parte real y a la parte imaginaria, y tiene que dar la igualdad de que es conservativa. Cuando un campo no diverge, vamos a ir a la integral de Gauss en el campo eléctrico, que es cuando un campo diverge o no diverge, es cuando tenemos, supongamos, una masa, y esa masa la comprimimos, ¿sí? Pero resulta y pasa que dentro de la masa hay una carga, o en este caso, llevando la variable compleja, esta masita debe ser la singularidad que tiene
ese campo. Entonces, por ende, este campo no es divergente porque no cumple con las normas o bueno, con las características del campo eléctrico. Para poder determinar el campo conservativo, tenemos la ecuación de campo eléctrico, la cual mi compañero dijo que ρ la teníamos expresados en función de x y de y. Fuimos a la integral de línea, la cual la vamos a mostrar de un punto a otro punto. Cuando un campo es conservativo, es que no importa el camino que coja, siempre y cuando haya campo eléctrico. O sea, eso va a ser igual. Eso es cuando hay cuando es conservativo. Cuando no es conservativo es cuando no hay campo, pues por ende no va a ser igual por el camino que llegue. Entonces, nos dicen esta ecuación, lo tenemos en forma polar, la cual sabemos que por variable compleja, una propiedad de Euler a la de teta, podemos llegar a cosenos y senos, que es esta. Después llegamos a las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que la tenemos, que es esta. Cuando cogemos la forma real, la parte real y la parte imaginaria, y en este caso se va a derivar con respecto a la parte real y a la parte imaginaria, y tiene que dar la igualdad de que es conservativa. Cuando un campo no diverge, vamos a ir a la integral de Gauss en el campo eléctrico, que es cuando un campo diverge o no diverge, es cuando tenemos, supongamos, una masa, y esa masa la comprimimos, ¿sí? Pero resulta y pasa que dentro de la masa hay una carga, o en este caso, llevando la variable compleja, esta masita debe ser la singularidad que tiene ese campo. Entonces, por ende, este campo no es divergente porque no cumple con las normas, o bueno, con